de un niño de 11 años que, bueno, la noticia ya la hemos escuchado todos. Me parece que es correcto que nos interpele a todos y cada uno de nosotros. Si te provocó espanto, imaginar a un niño de 11 años consumidor de drogas y apuntando con un arma, también lo correcto es que nos espante el intento de analizar por qué llega a esa situación. 11 años. Vamos a repasar la información. Tiene 11 años y días atrás participó junto a 2 adultos de una rapiña a una carnicería y a un carrito de chorizos, ambos en el Cerrito de la Victoria. El menor es adicto a las drogas y además de esos asaltos que se viralizaron en redes sociales la pasada semana, es investigado por otros delitos. Según contó el presidente del INAU, Pablo Abdala, el menor había estado bajo cuidado del organismo hasta noviembre de 2020, cuando fue devuelto a su familia. Nosotros lo que sabemos es que hay un niño que estuvo institucionalizado hasta el mes de noviembre del año pasado, que estuvo a cargo del INAU viviendo en un centro de 24 horas y que fue después, o en ese momento, entregado a su familia en función de que se suponía que hasta ese momento las circunstancias ameritaban que estuviera bajo la custodia y el cuidado de sus referentes afectivos. Este domingo el menor se presentó junto a su madre para entregarse ante la policía, que para entonces ya lo tenía identificado. La justicia de adolescentes no pudo avanzar en este caso, ya que al tener menos de 13 años no puede ser señalado por ninguna falta comprendida en el Código del Niño y del Adolescente y mucho menos puede ser privado de libertad. El caso lo tomó entonces un juzgado de familia especializado que este lunes resolvió que el niño vuelva a internarse en el INAU y que inicie su tratamiento por su adicción a la pasta base en forma urgente en el Hospital Pereira Rosell. Abdala dijo que los casos de niños con adicciones a las drogas no son de todos los días, pero ocurren, y explicó que se debe hacer un tratamiento de desintoxicación que por algún tiempo lo mantiene aislado del resto de los niños. Estos hechos acontecen con relativa frecuencia. Obviamente, si tenemos en mente las imágenes dramáticas que a todos nos conmovieron la semana pasada, no voy a decir que eso es cosa de todos los días, ni cosa que se le parezca. Capaz que no son situaciones periódicas o tan frecuentes. Por otra parte, la policía todavía intenta identificar a los adultos que participan de las rapiñas. El caso viene siendo investigado por policías de la zona operacional 3. Bien, ¿qué haces con este menor de 11 años? ¿Es un tema de seguridad pública? ¿Es un tema de salud? ¿Es un tema de derechos del niño? ¿Por dónde abordás esto? Por más que uno, sí, en teoría, la integralidad, pero ¿qué haces? Y además, si tuviera 13 y fuera sujeto o estuviera sujeto al sistema de menores infractores, ¿creemos que es la solución? De verdad que es un tema súper delicado. Tenemos vía Zoom en este momento al psicólogo forense Gustavo Álvarez, que es director de la Asociación Uruguaya de Psicología Forense. ¿Cómo le va, Álvarez? ¿Cómo está? Victoria, ¿cómo le va? ¿Cómo están los panelistas? Buenas tardes. Muy buenas tardes. De verdad que no sé muy bien por dónde empezar o le cedo a usted la posta de hacer la primera reflexión. Bien, no es nada fácil. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, me parece, son dos cosas. Primero, que esto no es extraordinario. Menores delinquiendo no es extraordinario. La utilización de adultos por parte de menores para delinquir, reitero, no es extraordinaria. Y lo otro, que esto patentiza o deja meridianamente claro una sucesión o una concatenación de fallas, porque este niño o cualquier otro no emite una conducta delictiva de un domingo de noche para un lunes de mañana. Sin lugar a dudas que se ha conjugado una serie de falencias, de errores, de omisiones, de falta de eficacia a diferentes niveles, ¿no? Y por tercera, no conclusión, porque estamos iniciando, pero sí aproximación al tema, es que también queda flagrantemente claro cómo estamos hipotecando, debí decir, el futuro de la sociedad y de un país, ¿no? Bien. Y qué aterrador suena, porque si este niño es producto de lo que pudo haber sido, bueno, una mala situación económica anterior, con toda la pobreza que se está generando a consecuencia de la pandemia, ¿qué vamos a esperar para el futuro, no?
Sí, en ese punto, Victoria, si usted me permite, cuidado, sé que no es la intención suya, pero cuidado porque acá muchas veces, con ánimo Sí, ya de sé lo que va a justicia. decir. No asociar pobreza a delincuencia, por supuesto que no, Exactamente, por supuesto que no. Pero de exactamente. alguna manera hay un contexto de vulnerabilidad que es mucho más favorable a que pueda surgir de allí un chiquilín que delinque, ¿no? Sí, sí, a medias. Lo fundamental desde el punto de vista de la psicología criminológica A ver. es los contactos y la estructuración de la personalidad de ese niño. Cómo la familia o los referentes más cercanos en una familia consiguen culturalizar a ese niño. No solo la familia, obviamente, sino el medio que lo circunda, la subcultura en la que vive, pero ahí es donde se echan los cimientos raíces de lo que es la estructura de personalidad. Bueno, Que después justamente a eso voy, una estructura de, a los de 18 personalidad años. que se funda en un contexto donde lo natural o la forma de culturizar es a través de la violencia, no tiene muy buen pronóstico, ¿no? Estoy de acuerdo. En la subcultura, sí, sin lugar a duda, también los referentes primarios, que es la familia. Esto no es echarle la culpa a la familia, obviamente que no, ¿no? No, Dista bastante. no, está claro, pero a ver, como usted mismo dice, esos niños no vienen de un repollo. ¿Tá? Estos niños, eventuales mañana futuros delincuentes, cuando no ya, que delinquen ya, como el caso de este niño, sin señalar con el dedo, pero sí para tratar de entender, ¿no? Falla la familia, por razones que a alguien le habrá fallado antes, ¿no? La sociedad le falló a la familia falla. Entonces la familia apuesta o apela al Estado en el rol de tutor, ¿no? De tutelar. También falla, porque evidentemente ese niño había pasado por el INAU varias veces y tampoco allí se encontró la forma de contener a ese chiquilín. ¿Qué hacemos? Y bueno, tendremos que buscar A ver, esto es muy serio. Más allá del hecho puntual, del cual yo no hablo, como ya es habitual, en forma genérica, un menor que a esa edad sea consumidor adicto a pasta base, que no es poco importante la sustancia a la cual es adicto, que haya mayores que maltratan al niño, porque no olvidemos que introducir a un niño, utilizar a un niño para este tipo de actividades es un maltrato, sin lugar a duda. Donde hay una familia que eventualmente, o las familias de este tipo de, que se juegan en este tipo de situaciones, eventualmente no han encontrado la manera ni la forma de efectivizar la introyección del apego a la norma, a determinada cultura de estudio y o trabajo, etcétera, etcétera. Y por supuesto el Estado, que el Estado no hemos encontrado, y digo no hemos porque todos somos el Estado también, no hemos encontrado la manera de que cuando un núcleo familiar, una subcultura, no puede dar cuenta de esto, de hacer un proceso de culturalización normal y efectivo para el cuerpo social, lo enviamos al Estado y el Estado no está pudiendo dar cuenta en forma efectiva, en algunos casos, en otros sí, de poder dar o llegar al objetivo que se propone, que no es cosa fácil, cuidado, no es cosa fácil. En la medida que los niños van progresando en su historia vital, paradójicamente cada vez se vuelve menos o más dificultoso poder reestructurar ese sesgo perceptivo de la realidad que se han ido conformando durante mucho tiempo, ¿no? Bien. Varios mensajes que llegan por aquí, después los vamos a compartir. Me gustaría saber si existe desde su especialidad la posibilidad de hacer un diagnóstico, más que un diagnóstico, un pronóstico de la posible evolución, sí, claro, de la conducta de un niño con esta situación o con este antecedente, qué tanto depende del entorno para poderlo sacar adelante. Porque está el tema que lo atraviesa el consumo de la droga y de qué droga, además, como dice usted, ¿no? Sí, claro. La psicología, ya sea la psicología jurídica como madre de subespecializaciones,
tanto en la vertiente criminológica como forense, tiene o tenemos herramientas como para poder hacer un diagnóstico pronóstico de vulnerabilidad para la reincidencia y para que siga cometiendo. También el intento de comprensión, no justificación, pero comprensión de cómo se llegó o cómo ese menor llegó a esta instancia. Y en esto hay un interjuego, en esta evaluación o diagnóstico hay un interjuego de características lógicas de historia de vida del menor o del protagonista, y después, como en un círculo concéntrico, familia, lugar donde se ha desarrollado, incidencia de lo educacional, que es fundamental, sin lugar a dudas, no lo mencionamos, pero es fundamental, hasta llegar a los círculos más grandes en donde interviene directamente el Estado, de qué manera y con qué efectividad. Bien, pero no me está respondiendo, o por lo menos no sé si me entendió la pregunta entonces. A ver. Porque muchas veces hay comentarios que son duros, ¿no? Entonces hablan de un pichón de delincuente, como si no tuviera más chance ese niño. La chance siempre está, ¿no? La oportunidad de una rehabilitación siempre está. Cuanto más chico, más fácil. Sin lugar a dudas. Sí, lo había mencionado antes, lo repito, sin lugar a dudas. Es una relación inversamente proporcional. Cuanto más chico es el ser humano, más maleabilidad tiene, más posibilidades de instrumentar, de introducir, de poder introyectar determinadas pautas culturales que son adecuadas a la sociedad donde vive. Cuanto mayor sea la edad y más emisión de conducta, tanto en frecuencia como en intensidad, ha tenido ese niño o ese menor en su momento, la estructura de personalidad se va solidificando y se va enquistando en la subcultura criminal también. Entonces, en respuesta directa a su pregunta, cuanto más chicos, sí, siempre hay posibilidades. El gran tema es, más allá del proceso de desintoxicación al que va a estar sometido el niño, él vuelve a su entorno. Y no es que sea mejor que vaya al INISA, no estoy diciendo eso. Pero vuelve al mismo lugar que lo llevó a estar donde está. Entonces, ¿qué tanto hay que trabajar con la familia también? ¿No es clave? Pero que la familia es fundamental. Un diagnóstico bien hecho lo que va a evaluar es el peso ponderado que tienen las variables personales de la adicción de la familia y del entorno o de la subcultura donde vive el niño. ¿Bien? Un diagnóstico bien hecho lo que va a hacer es priorizar el peso ponderado de estas variables y cómo ha incidido para terminar que un menor termine delinquiendo. En función de la prioridad de esas variables es donde se aplicará o se focalizará la intervención con mayor énfasis. Bien, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a Álvarez desde el panel? No solo es el tema Alfredo. del entorno social, ¿tá? Porque adicciones a drogas como la pasta base han trascendido muchas veces otras situaciones económicas. El tema es, como sociedad, cómo encaramos realmente el tema de las adicciones. Creo que ahí estamos errándole feo, porque no le damos bola a ese tema que muchas veces termina en delincuencia, ¿no? Por la propia necesidad de la adicción. Sí, Alfredo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, no se mencionó, o por lo menos no creía hacerlo, de ninguna clase social en particular. El tema de adicciones, el tema del delito, no solo de las adicciones, es transversal a todas las capas sociales, sin lugar a duda. Se muestra más grotescamente y con mayor frecuencia en determinadas capas sociales. Eso es innegable también. Fácticamente uno ve la población carcelaria y se da cuenta que el 90% proviene de determinadas clases sociales con determinado nivel de instrucción, lo cual no quiere decir, y reitero esto porque me parece sumamente importante, que todos los pobres sean delincuentes, porque fácticamente, empíricamente, la mayoría de las clases menos favorecidas son trabajadores, que tienen mucho más complicaciones a la hora de ir a trabajar que cualquiera de nosotros, porque viven en un lugar donde se ha normalizado el delito y donde si yo me voy a trabajar me terminan robando la casa, o no me entra una ambulancia o no me entra el ómnibus. Sin lugar a duda que tienen la población de menos recursos, trabajadora, que es la mayor, son las que tienen y son las principales víctimas del delito, sin lugar a dudas. Sí. Bien, sí, Verónica.
Gustavo, desde el punto de vista técnico, también tendríamos que preguntarnos no solamente qué no hicimos, sino qué hicimos mal, porque si bien yo sé que a ti no te gusta hablar del caso concreto, pero tenemos en esta situación un niño que estuvo 3 veces bajo la órbita del INAU. O sea, no solamente hablamos de una familia, de un contexto, sino que estuvo en contacto con las instituciones, estuvo en contacto con el Estado, hubo una evaluación desde el punto de vista técnico y ahora esta sería la 4ª vez que va a estar bajo la órbita del INAU y sin embargo la situación de este niño no mejoró, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro Estado? ¿Estamos preparados para recibir a un niño de 9 años con una situación tan vulnerable y bueno, y después no poder acompañarlo como es debido para evitar que a los 11 lo veamos en un video rapiñando y bajo los efectos de la pasta base? Buenas tardes, Verónica. Si de la evaluación realizada, que supongo que se habrá hecho, supongo no, seguramente se hizo, el peso ponderado es el núcleo de riesgo, me refiero, es el núcleo familiar y el entorno, lo que tendremos que entender o tratar de instrumentar son determinadas estrategias para que ese núcleo familiar, en general hablo, ese núcleo familiar y ese entorno sea lo menos nocivo posible y o eventualmente cambiarlo. Esto que nosotros estamos viendo y analizando hoy en día con un menor, también, salvando las distancias, se da con los presos. Hay muchos reclusos que yo siempre divido a mis alumnos, les digo, una cosa es delincuente, otra cosa es infractor a la norma. Hay muchos infractores a la norma dentro de las unidades penitenciarias, pero que luego cuando se van con la plata para el boleto, van a terminar reincidiendo porque no tienen elementos, no tienen habilidades, pero también porque vuelven a una zona donde el delito es normalizado y si no se delinque, en cierta manera es sancionado. Claro, Gustavo, pero yo me refiero a que, si bien, por supuesto que toda persona que delinque, si el objetivo es la rehabilitación, tiene que tener un seguimiento, es distinto un recluso mayor de edad que sale a la calle que un niño de 9 años que está bajo la órbita del INAU y que es devuelto a su familia una y otra vez hasta encontrarnos con esta situación. Ahí algo falló. Sí, algo falló o no se tomaron las determinaciones que eventualmente, técnicamente... A ver, decisiones de este calibre son duras, porque ¿qué es lo que estamos tangencialmente mencionando? Bueno, si una familia 1, 2, 3, 4, 5 veces no puede sostener a un niño de 9, 10, 11 años dentro de los circuitos escolares, sociales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y son decisiones duras, claro está. La decisión dura, ¿qué es lo que sobrevuela en este intercambio? Bueno, la familia no puede, que sea el Estado. Ahora, hay que ver el Estado si realmente está capacitado. ¿El Estado puede? Y Es lo después que está la estoy otra pregunta. cuestionando. Siempre se trata de apostar a mantener los vínculos biológicos. Tal vez a veces se pueda pecar de exceso o en insistencia demasiado, ¿no? En mantenerlos. Pero, claro, son decisiones durísimas, efectivamente, que alguien las tiene que tomar. Y que a veces no, por ahí pueden equivocarse. Decisiones durísimas por un lado... decisiones durísimas por un lado y no tirar a nadie que no tenga red. O sea, yo tomo una decisión muy dura como Estado, pero tengo que tener la total convicción, las herramientas y estrategias para decir, yo lo voy a hacer mejor. Bien, por aquí. Sí, a mí me gustaría... Hola, Gustavo, buenas tardes, bienvenido, como siempre. Alejandro, buenas tardes. En un momento, yo sé que es porque es tu métier, ¿no? Y es inevitable que así sea, pero hasta por ética y por honestidad intelectual y respeto que te tengo... A propósito del caso de este niño de 11 años, cuando hablaste desde la perspectiva de analizarlo con la psicología criminológica, a mí yo no descarto que esa pueda ser una herramienta útil para abordar este tema, pero a mí me da la sensación un poco en la línea de lo que decía el presidente del INAU, que esta es una situación que de pronto adquiere algunos ribetes de mucha excepcionalidad, pero que en el fondo no debería sorprendernos a todos, ¿verdad? Es decir, yo parto de la base, quiero ser honesto contigo, con todos los televidentes, que este niño no está en falta con nosotros, más bien considero todo lo contrario, que nosotros estamos en falta con él, ¿verdad? Y desde ese lugar yo tengo la obligación de preguntarme, es decir, ¿en qué medida nos puede sorprender esta circunstancia, esta acción, este caso peculiar, pero repito, que bien puede ser representativo de otros que quizás no lleguen a este grado de gravedad o de atención mediática por lo excepcional, cuando hay
miles y miles y miles de familias que viven en la pobreza, que viven en la más absoluta indigencia, que viven muy por debajo de la línea mínima básica de la dignidad humana, y entre ellos la mayor parte son niños. Y después nos sorprendemos y después gana la atención y es tapa de los diarios y de las revistas. Y quiero decir, me parece que la estamos corriendo demasiado de atrás si creemos que este es un asunto de psicología criminalística. Porque lo vinculas más, perdón, no entendí, ¿lo estás vinculando más a pobreza que otra cosa? Lo estoy vinculando a lo que acabo de decir. Son muchos los compatriotas nuestros, los hijos de otros que tienen la misma edad que los nuestros, que viven ya no debajo de la línea de la pobreza, viven debajo de la línea de la dignidad básica, mínima, la que cualquier persona no debería aceptar como un hecho normal. Sí, comparto en cierta manera. La psicología criminológica... Perdón, Gustavo, ¿sabés por qué lo hago? Porque estás todavía al aire y yo lo iba a hacer cuando vos no estuvieses y me parecía poco ético decirlo cuando tú no estuvieses. No, agradezco la gentileza. De todas maneras ratifico, la psicología criminológica tal vez sea malentendida, pero tiene el objetivo no solo de evaluar la parte que vulgarmente conocemos como crimen, como delito, sino evaluar los antecedentes, qué es lo que propició el delito, cuáles son los factores de vulnerabilidad y de riesgo que generaron o que terminaron con un sujeto A delincuente, cuáles son los factores de riesgo y cuáles se deben de cambiar y cuáles factores de protección se deben potenciar. Todo eso es el métier de la psicología criminológica. No nos quedemos con que la psicología criminológica, primero que taxativamente define quién es delincuente y no delincuente, no es eso el objetivo, y tampoco con que nos quedamos con qué modus operandi utilizó, qué firma tiene el delincuente, en qué escenario lo hizo. No, es el antes, el durante y el después, detectar factores de riesgo, factores de protección y hacer una lista de prioridades y de peso ponderado de cada una de los factores de riesgo que pueda llegar a tener ese caso en particular. Bien. Fernando, ¿quieres preguntar? No. Bueno, muy bien, Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por tu tiempo dedicado en este intento de análisis. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Buenas tardes. Bueno, y por supuesto que hay un montón de personas que escriben que yo fui pobre, nací pobre, mi madre... Bueno, por supuesto, Claro. La pobreza no te va a llevar a esto, definitivamente que no es una ecuación así de directa. Y también está lleno de delincuentes ricachones. Con mucho dinero, claro. Sí, por supuesto que sí. Pero algo que introduce Alejandro que tiene que ver con contextos de verdadera exclusión, ¿no? Cuando ya la pobreza no solo es la cuestión de la falta de lo material, sino que ya te aleja de un concepto de dignidad humana, tal vez el camino hacia la delincuencia sea una forma, no sé, más fácil de salirte de ahí. Es lo que se conoce en la historia. Pero bueno, ¿qué haces con eso? Porque también es verdad, no cualquier niño te agarra un arma a los 11 años. Evidentemente este chiquilín tiene una estructura en su personalidad con algunas cuestiones que habrá que analizar. Pero además tiene un trayecto. Del lado de los especialistas, ¿no? No es sola su trayectoria, a eso voy. Claro, ¿no? Bueno, pero en el trayecto, a eso yo me refería con la pregunta que hacía, en el trayecto no estamos hablando de un niño que sale de la nada para las instituciones estatales, sino de un niño que estuvo 3 veces, estuvo en un hogar. Ahora vuelve a un hogar y se va a intentar, lo decía Abdala, bueno, reconstituir sus relaciones con unos abuelos y demás. Pero durante todo ese tiempo fue devuelto a un contexto y a una familia muy concreta. Entonces, es lo que a mí particularmente me llama la atención. ¿Cómo se evaluó que ese niño no corría riesgo? No hablo de la sociedad ante el niño, hablo del niño. ¿Cómo se evalúa ese niño que no puedo entender cómo terminan estas circunstancias habiendo pasado en tantas oportunidades? Él incluso dice que... Nosotros no sabemos nada de esa madre. Y nosotros no sabemos y no vamos para juzgar. Nosotros no tenemos por qué... Es un prototipo de madre de la que realmente no puede, no sabe qué hacer con ese chiquilín. Te puede pasar. Nosotros no porque tenemos... te puede pero pasar. nosotros no tenemos por qué saber nada de esa madre. Ni quiero o que puede ser una madre desatenta. No quiero que nadie nos explique nada de esa madre. Quiero que las instituciones estatales que debieron procurar que los derechos de ese niño
niño no se vieran vulnerados, porque acá los que se están viendo vulnerados son los derechos primero de ese niño, que es consumidor de pasta base a los 11 años. Creo que eso es lo que tenemos que entender primeramente. ¿Qué pasó en este tiempo? Yo todavía no lo puedo comprender. ¿Cómo es que con cierta naturalidad decimos, no, estuvo 3 veces en el INAU, ahora lo vemos en unos videos rapiñando unos comercios? Está raro, ¿no? Sí, Alfredo. La adicción a la pasta base, evidentemente, es mucho más extendida de lo que quisiéramos y no se trata, yo creo que no hay, la sociedad y el Estado y todo, no se trata el tema realmente a fondo, porque todos conocemos casos de gente de cualquier extracción social que ha cometido delitos serios productos de su adicción y familias que no han podido controlar a ese adicto y familias constituidas, familias establecidas. No estamos hablando de gente en situación de pobreza, marginal, ni nada por el estilo. ¿Ah? Entonces me parece que uno de los temas de debate que está en estas situaciones es como sociedad, ¿encaramos el tema de las adicciones en serio? ¿Ponemos herramientas para combatirlo en serio? ¿O realmente lo dejamos pasar y entonces surgen todas las perspectivas, ¿no? La gente que cada uno es libre de hacer lo que quiera, etcétera, etcétera. Y yo creo que como sociedad fallamos duro con el tema de las adicciones. No hay una política realmente profunda que evite que un niño de 11 años llegue a lo que llega este niño o otra gente de otras edades llegue a matar a sus familiares, por ejemplo, por las adicciones. Que son efectos colaterales de algo mucho más grave. Es como la punta del iceberg esto, es lo que se ve, lo que se ve a flor de piel. Acá me parece que a mí que el problema es educación, principalmente educación, pobreza y droga. Es un combo letal que produce este tipo de cosas. Porque no solo un niño de 11 años nos impacta mucho más por la edad que tiene, pero hay de 18, de 20, de 25, de 17, de todos los años que están perdidos. Y a mí me parece que es un poco eso, que no se lo quiero atribuir a nadie, porque me parece que no es ni un tema para hacer política, un niño de 11 años, no es ni para cargárselo a nadie. No, porque he visto por ahí que dice, este niño nació en tal fecha, el presidente era tal, me parece una cosa ridícula. Yo creo que el problema de fondo acá sigue siendo ese, educación, la pobreza y la droga. Por más que hoy le tiendas redes de contención a este niño y le soluciones el problema puntual, van a seguir apareciendo niños de 10, 11, 9, 8 si no resolvemos el problema de fondo. Y resolver el problema de fondo requiere... yo lo uno con el otro tema, ¿te das cuenta? Mira, nada que ver, pero lo uno con el otro tema que estábamos hablando del Mercosur. Porque para mí los problemas graves necesitan de soluciones. Acá alguien decía hace poco, creo que era Verónica, los problemas especiales necesitan soluciones especiales, algo así, ¿no? En el tema del Mercosur, cuando hoy hablaban, yo me acordaba de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hasta el año 80 era muy parecido al Uruguay, muy parecido. Una burocracia enorme, tapado de funcionarios públicos, una deuda sideral, problemas de todo tipo, productivos, sindicales, todos los problemas muy parecidos a Uruguay. Y Nueva Zelanda prácticamente de que dinamitó sus estructuras y arrancó de nuevo. Y hoy Nueva Zelanda es lo que es. Que Uruguay bien podría ser, ahora que hablaba, no quiero mezclar una cosa con otra, pero en el fondo lo que necesita esto, lo que necesita la educación, y lo que necesita la atención a la pobreza, y lo que necesita la atención a la droga, es prácticamente hacer un neozelandazo, es destruir lo que hay, que creo que lo están intentando, pero con parches. Es ¿Pero un parche. qué sería destruir qué? No sé, Mides, INAU, es construir de nuevo, es prácticamente desde cero, porque si no resolvemos el problema de fondo de la educación, que yo no sé resolverlo, yo no lo sé resolver, pero lo que sí sé es que seguimos para atrás. Ahora con la pandemia, pero hace 20 años que venimos para atrás. Para escaparme del tiempo del Frente Amplio y no politizar esto. La pobreza subió, bajó, pero siempre hay un 8, un 7, un 8, un 9%, 300.000, 400.000 uruguayos que son pobres y viven en la pobreza. Siempre, no hoy por la pandemia, ni ayer porque estaba fulano, ni antes porque estaba mengano. Y el problema de la droga es un problema que se ha instalado en el mundo
y que no lo vamos a parar así nomás, por más que la Larrañaga esté correteando boca de pasta base todos los días, va a seguir avanzando. Entonces, yo no sé cuál es la solución. Yo le digo a los gobernantes que ellos tienen la responsabilidad. Para algo pidieron el voto. Esto y lo de todos los momentos. Tienen la responsabilidad de hacer las cosas, pero a fondo, no con parchecitos. Pero es lo que a mí me parece, pero a fondo. Las cosas necesitan mucha intención, mucha voluntad y no medir ningún costo político, que si voto esto me vota el otro. Hay que avanzar en las estructuras y hay que romper con todos los moldes que haya que romper. Mientras tanto, va a seguir habiendo nene de 11 años empuñando armas, lamentablemente. ¿Y romper los moldes qué es? ¿Endurecer las penas? ¿A qué te referís con romper los moldes? Bueno, profundizamos a la vuelta, ya venimos.